pasa a vosotros? Nos encontramos en nuestra segunda porción del libro de Éxodo y me presenté y estamos en nuestra segunda lectura. Pues en este capítulo estamos en el 6 a partir del versículo 14. En esta parte la escritura nos va a narrar la genealogía del pueblo de Israel. Va a empezar con Rubén, con Shimeón y pues con Leví. Y llegamos a Leví y nos detenemos ahí porque es el interés que tenemos, el saber cuál es el origen de Aarón y de Moisés y pues toda su descendencia, cómo viene, su genealogía. Y también nos va a narrar varios personajes que van a interceder en nuestra historia, pero no en el libro de Éxodo tanto, sino más bien en el libro de Números, que veremos ahí también estas historias muy interesantes, si Dios nos concede vida, si nos presta fuerza de llegar y estudiar también el libro de Números. Pero pues empezamos entonces. Estos dos, Moisés y Aarón, ¿por qué son interesantes? ¿Por qué son importantes? Bueno, pues nada más y nada menos, porque son los dos héroes, los emisarios de Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces empezamos. Estamos en el capítulo 6 a partir del versículo 14. Estas son las cabezas de las casas de sus padres. Cuando dice cabezas, es decir, los jefes. Los hijos de Rubén, primogénito de Jacob. Hanoch y Falú y Hezrón y Jarmí. Estas son las familias de Rubén. Y nótese lo rápido que nos cuenta, porque decimos, queremos llegar al principal, que es la tribu de Leví. Dice el 15. Y los hijos de Shimeón fueron Yemuel y Yamin, y Ohad y Yahin, y Tzohar y Shaul, el hijo de la cananita. Estos son las familias de Shimeón. Nuevamente un verso y terminamos. Y vamos con el que nos interesa, con Leví. ¿Y por qué es el que nos interesa? Bueno, decíamos, estos son nuestros héroes, Aarón, Moisés, y con la tribu de Leví se va a detener. Nótese cómo también de la tribu de Rubén, de Shimeón, ni siquiera nos dice edades, años, nada. Lo pasa muy rápido, porque decimos nuestro interés es Leví, con la familia de Leví. Verso 16. Y estos son los nombres de los hijos de Leví según sus generaciones. Gershom, y Keat, y Merari, y los años de la vida de Leví, 7 y 30 y 100 años. Y nótese entonces, decíamos, lo sobresaliente de Leví. Es el único, aparte de José, que nos dijo cuántos años vivió. Ahora tenemos a Leví, que vivió 137 años. ¿Y por qué nos interesa? Bueno, porque vamos haciendo los cálculos. ¿A qué edad llegó Leví a Egipto? Nos dice la edad de José. Más o menos Leví era unos 5 años, 4 o 5 años más grande que José. Entonces vamos haciendo el cálculo. ¿A qué edad llegó Leví? A los años que murió, porque todos esos años que estuvieron en paz, en tranquilidad, realmente no fueron esclavos. La esclavitud, decía el verso, empezó cuando murieron José y sus hermanos. Entonces vamos haciendo cuentas y aparte la esclavitud no fue de la noche a la mañana, vimos que paulatinamente. Entonces vamos haciendo las cuentas que estuvieron 210 años en Egipto, pero que propiamente fueron 100 años aproximadamente los que fueron esclavos. No todo el tiempo fueron esclavos, sino más o menos un periodo de 100 años, aproximadamente 116 años para ser exactos, y decíamos 210 estuvieron en Egipto. Dice el verso 17, los hijos de Gershom son Libni y Shimi, según sus familias, y los hijos de Keat fueron Amram e Itzar, y Hebrón y Uziel, y los años de la vida de Keat, 3 y 30 y 100 años. Y los hijos de Merari fueron Mahli y Mushi. Estas son las familias de Leví, según sus generaciones. Y vamos con el que más nos interesa, que es Amram, verso 20. Y tomó Amram a Jochebed, su tía. Jochebed en nuestras versiones Reina Valera lo traduce como Jocabed, su tía. Habíamos visto, decía el capítulo, que una hija de Leví se casa con uno de la familia. Ahora entendemos que ese uno era nieto de Leví y Jochebed, que era la hija de Leví, su tía. Se casan tías, tíos, tía, sobrino. Y pues dice, su tía para él, por mujer, y dio a luz para él a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 7 y 30 y 100 años. Y los hijos de Itzar fueron Korach y Nefer y Sigri.
Este Korah, que nuestras versiones traduce como Coré, también va a ser un personaje importante, va a liderar algo muy intenso allá en el libro de Números, lo vamos a ver si Dios permite. Dice el 22, y los hijos de Uziel fueron Mishael y Elzafán y Sitri. Y tomó a Aarón a Elisheba, hija de Aminadab, hermana de Nachshon, para él por mujer, y dio a luz para él a Nadab y a Abiú y a Eleazar y a Itamar. Y ya nos está diciendo estos personajes tan importantes, Aarón con su esposa Elizabeth, que va a tener estos 4 hijos que también van a tener un rol muy importante en la historia del pueblo. Igual vamos a ir viendo en lecturas más adelante si Dios permite. Dice, y los hijos de Korah fueron Asir y Elcaná y Abiasaf. Estos son las familias de Korah. ¿Y por qué nos menciona a Korah? Porque en el libro de Números, repito, si Dios permite que lleguemos ahí, vamos a ver que este mismo Coré lidera una rebelión en contra de Moisés. Nos dice que incluso sus hijos participan, tiene un gran número de seguidores, pero en el último momento los hijos de Coré, que ya no nos da sus nombres, se arrepienten, se retractan y dejan a su padre, y su padre es el que perece, y pues ellos, sus hijos, se salvan. Tienen el mérito también de que sus nombres sean escritos pues para la perpetuidad. Dice, verso 25, y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para él de las hijas de Futiel, para él por mujer, y dio a luz para él a Pinhas. Pinhas en nuestras versiones dice Fines. Este Fines, que también va a ser un personaje muy sobresaliente, va a llevar a cabo algo muy intenso, muy importante, en el libro de Números. Repito, si Dios permite que lleguemos a esas lecturas tan interesantes y tan apasionantes que nos hablan sobre la historia del pueblo. Dice, estas son las cabezas de los padres de los levitas conforme a sus familias. Y decimos, ya no nos sigue contando las descendencias de las demás tribus porque realmente no vienen al caso todavía. Quienes nos interesan son nuestros héroes, que son Aarón y Moisés. Dice el 26, era el mismo Aarón y Moisés que había dicho Dios a ellos, sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto sobre sus legiones. Ellos son los que hablaban al faraón, rey de Egipto, para sacar a los hijos de Israel de Egipto. Era el mismo Moisés y Aarón. Y fue en el día que habló Dios a Moisés en la tierra de Egipto. Y notamos también, es interesante cómo primero pone a Moisés, luego a Aarón, y en otras ocasiones pone primero a Aarón y después a Moisés, porque nos está dando a entender que ambos pues eran, digamos, lo mismo, tenían el mismo valor, porque ambos desarrollan al máximo su potencial. Moisés en su rango como líder, como profeta, y Aarón en su rango como sacerdote. Pero ambos, digamos, estaban a la par. No había uno más que el otro. Aquí no existe eso. Ambos son un equipo, trabajan verdaderamente unidos como hermanos, como debe ser. Y pues por ese motivo, primero menciona uno, luego al otro, a veces viceversa. Y hasta aquí concluimos con nuestra segunda lectura de esta porción y me presenté. Paso a vosotros.